Ahora mismo, mientras escuchas esto, hay algo dentro de tu cuerpo pensando por su cuenta. No es una metáfora, es un órgano con más de 500 millones de neuronas, capaz de aprender, de recordar y de tomar decisiones sin pedirle permiso a tu cabeza. Y no está en tu cráneo, está enrollado alrededor de tus intestinos. Los científicos lo llaman el segundo cerebro, y durante décadas lo tratamos como una curiosidad biológica menor. Pero imagina, solo por un momento, que ese segundo cerebro dejara de ser un asistente silencioso y se convirtiera en algo mucho más parecido al cerebro que llevas en la cabeza. Uno capaz de generar sus propios pensamientos. Eso es lo que vamos a explorar hoy. ¿Qué pasaría si un segundo cerebro humano, completamente funcional, naciera dentro de nosotros? El cerebro que ya tienes y no sabías que tenías. Antes de imaginar el escenario extremo, hay que entender la base real, porque esta no es ciencia ficción pura. El sistema nervioso entérico existe, tiene nombre propio en la medicina y fue descrito por primera vez con detalle por el neurogastroenterólogo Michael Gershon en los años 90, en su libro The Second Brain. Este sistema forma dos capas de tejido nervioso que recorren todo el tubo digestivo, desde el esófago hasta el recto. Contiene más neuronas que la médula espinal completa. Y lo más sorprendente es que puede funcionar de manera independiente. Si se corta la conexión con el cerebro craneal, el intestino sigue moviéndose, sigue coordinando contracciones, sigue procesando información local. No necesita que la cabeza le diga qué hacer para digerir una comida. Además, este segundo cerebro fabrica su propia química. Cerca del 90% de la serotonina del cuerpo, esa molécula que asociamos con el estado de ánimo, no se produce en la cabeza, se produce en el intestino. Y ahí no termina la lista. También genera dopamina y se comunica constantemente con el cerebro principal a través del nervio vago, una especie de autopista de doble sentido por la que viajan señales en ambas direcciones, todo el tiempo sin que nos demos cuenta. Por eso sentimos mariposas en el estómago antes de un examen. Por eso el estrés nos revuelve el intestino. No es una expresión poética, es comunicación real entre dos sistemas nerviosos que llevamos dentro sin saberlo. El punto de partida hacia lo extremo, aquí es donde la ciencia real se convierte en la pregunta hipotética. El sistema nervioso entérico, tal como existe hoy, no genera pensamientos conscientes, no compone ideas, no recuerda tu infancia, no decide qué opinas de una película. Su trabajo es coordinar la digestión y regular procesos automáticos. Pero, ¿qué pasaría si ese equilibrio cambiara? ¿Qué pasaría si, por una mutación, una intervención médica futura o simplemente un capricho de la evolución, ese segundo cerebro desarrollara la densidad de conexiones necesaria para generar algo parecido a la cognición? Los neurocientíficos coinciden en un punto. La conciencia, tal como la entendemos, no depende solo de la cantidad de neuronas, sino de cómo se organizan en redes complejas. El sistema entérico tiene el número de neuronas comparable al de un cerebro de gato. La diferencia está en la arquitectura. Un cerebro de gato tiene corteza organizada en capas especializadas. El intestino no. Así que el primer obstáculo para nuestro escenario extremo no es la cantidad de material biológico, es la estructura. Ahora, imaginemos que ese obstáculo se resuelve, que las neuronas entéricas empiezan a formar circuitos más complejos, capas de procesamiento, algo parecido a una corteza rudimentaria envuelta alrededor del abdomen. En ese momento, tendríamos dos centros de procesamiento dentro del mismo cuerpo, cada uno con acceso a información distinta. Uno recibe el mundo exterior a través de los ojos, los oídos, la piel. El otro recibe el mundo interior, la composición química de lo que comemos, el estado de billones de bacterias que viven en el intestino, las señales hormonales que van y vienen. Dos cerebros, dos perspectivas de la realidad, viviendo en la misma persona. Si este segundo cerebro llegara a ser funcional en el sentido cognitivo,
Las consecuencias no serían solo biológicas, serían profundamente humanas. Primero, está la cuestión de la identidad. ¿Quién decide? Ahora mismo, cuando dudas entre dos opciones, sientes que es tú quien elige. Pero los estudios sobre el eje intestino-cerebro ya muestran que buena parte de nuestras decisiones, especialmente las relacionadas con el apetito, el estado de ánimo y hasta ciertos niveles de ansiedad, están influenciadas por señales que se originan en el intestino y suben hacia arriba, no al revés. Si ese segundo cerebro ganara autonomía cognitiva real, podríamos enfrentar algo parecido a un conflicto interno constante. Dos sistemas con capacidad de opinar, compitiendo por el control del cuerpo. Segundo, está la cuestión médica. Actualmente, enfermedades como el Parkinson muestran evidencia de que ciertas proteínas anómalas podrían originarse primero en el intestino y viajar hacia el cerebro a través del nervio vago, antes de manifestarse como síntomas neurológicos. Es una hipótesis que varios equipos de investigación han encontrado sugerente, aunque todavía se sigue estudiando. Si el sistema entérico tuviera el mismo nivel de complejidad que el cerebro craneal, tratar una enfermedad neurológica implicaría tratar, literalmente, dos cerebros a la vez. La medicina tendría que reinventar por completo cómo entendemos el sistema nervioso humano. Y tercero, está la pregunta más incómoda de todas. Si ese segundo cerebro pudiera generar algo parecido a una experiencia subjetiva, ¿tendría derechos propios dentro del mismo cuerpo? Es un territorio que roza la filosofía tanto como la ciencia, pero que ya empiezan a asomarse en debates serios sobre bioética, sobre todo cuando se habla de organoides cerebrales cultivados en laboratorio que muestran actividad eléctrica organizada. No estamos ahí todavía, pero la pregunta ya no suena tan lejana como hace 20 años. Volvamos a tierra firme, porque lo fascinante es que no hace falta imaginar tanto para encontrar hallazgos sorprendentes. En los últimos años, la investigación sobre el eje intestino-cerebro ha crecido de forma acelerada. Se ha encontrado que la composición del microbioma intestinal, es decir, las bacterias que viven en nuestro tubo digestivo, puede influir en el desarrollo de trastornos de ansiedad y depresión en modelos animales. Ratones criados sin ninguna bacteria intestinal muestran comportamientos distintos frente al estrés comparados con ratones con microbiota normal. También se ha descubierto que trasplantes de microbiota entre animales pueden transferir, hasta cierto punto, rasgos de comportamiento relacionados con la ansiedad. Esto ha abierto una línea de investigación que hace apenas una generación hubiera sonado a ciencia ficción. La idea de que tratar problemas de salud mental podría, en el futuro, pasar también por tratar el intestino, no solo el cerebro. Ese es, en el fondo, el punto de conexión entre la ciencia real y nuestro escenario extremo. No necesitamos que nazca literalmente un segundo cerebro consciente para que la idea nos cambie la forma de vernos a nosotros mismos. Ya vivimos, ahora mismo, con dos sistemas nerviosos que conversan todo el tiempo, que se influyen mutuamente y que juntos moldean cómo pensamos, cómo sentimos y hasta cómo decidimos. Quizás la pregunta no es ¿qué pasaría si naciera un segundo cerebro humano funcional? Quizás la pregunta real es ¿qué tanto de lo que llamamos yo ya está repartido entre más de un centro de mando sin que lo hayamos notado nunca? La próxima vez que sientas ese nudo en el estómago antes de tomar una decisión importante, o esas mariposas antes de algo que te emociona, vale la pena recordar que no es solo una sensación. Es, literalmente, otro cerebro tratando de decirte algo. Cuéntame en los comentarios. Si pudieras escuchar directamente lo que piensa tu segundo cerebro, ¿te gustaría saberlo o preferirías seguir sin enterarte?